Y ahí va, jueves 3 de julio, mucho para contar, novedades en el Mercosur, que ahora nos va a detallar Ori, la reunión de esta mañana con los presidentes de la región y el nuestro, que no es estrictamente un presidente de la región, pues es más bien como un delegado de Estados Unidos. Entonces, el delegado de Estados Unidos en el Mercosur, Javier Milei, pero también la visita de Lula a Cristina. Nos vamos a meter también con algunos movimientos que tienen que ver con la Cámara de Diputados. Ayer gritos y escándalos, pero fundamentalmente el caso Alexia y el show de la persecución política que se profundiza. También hoy medio país casi sin gas en las estaciones de servicio de GNC. Mar del Plata totalmente aislada, tipo sin gas, sin luz. Sin clases. Sin clases, sin nada. ¿Volvió la pandemia? Sí, fue un modo pandemia hoy. Eso que se quejaba Montenegro mucho de que abran las escuelas, ahora las tiene que cerrar. Bueno, y también el Fondo Monetario Internacional, que advirtió al gobierno por la falta de reservas. Toto Caputo, que se hizo el capo, se hizo el canchero comprá dólares. Fue al mercado y compró dólares. Y se le complicó por estas horas. Sigue subiendo el dólar. Así que de eso nos vamos a ocupar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Lula visitó a Cristina, el encuentro en la otra cumbre, ¿no? Porque estuvo la cumbre más temprano del Mercosur y de ahí se fue Lula a visitar a Cristina. Se trata de la primera visita de peso político internacional que recibe Cristina desde su detención, luego de su paso por la cumbre del Mercosur, en la que finalmente no hubo reunión bilateral con Javier Milei. Lula da Silva visitó este jueves al mediodía y durante poco menos de una hora, casi una hora, estuvo ahí en la casa con Cristina, en su departamento de Constitución, donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria. La decisión fue tomada luego de que la justicia autorizara a la expresidenta a recibirlo en San José 1111, ahí el domicilio elegido para cumplir con la prisión domiciliaria, luego de la condena en la causa Vialidad. Se lo vio llegar a Lula, ingresó ahí, bueno, muy escoltado con su comitiva. Luego al rato se lo vio salir, pero no hay, por ahora al menos, oficialmente, foto conjunta. Yo supongo que alguna foto adentro se habrán sacado, ¿no? Y que la estarán por difundir formalmente, oficialmente, en el transcurso de la tarde. Supongo, pregunté recién y todavía no había foto, pero algún fotógrafo. Es difícil porque en realidad a la casa de Cristina solo pueden ingresar, según dice la justicia, familiares de Cristina directos. Sí. Sus abogados, sus médicos, bueno, la custodia, la seguridad y en este caso una autorización especial para Lula. No sé si habrán dejado entrar algún fotógrafo, alguien que haga alguna foto. Pero supongo, ¿no? algún buen celular debe haber habido. Saca con el tuyo que saca buena foto. Dejá la puerta abierta que saca una foto desde afuera. Claro, desde el pasillo. Bueno, hay un fotógrafo además que siempre lo sigue a Lula, ¿no? En todas. Gran siempre fotógrafo. es un gran fotógrafo. Sí. Bueno, por ahora no hay imágenes de los dos juntos, mucho menos hubo algo que en la previa deseábamos, que era un balconazo, ¿no? Un balconazo juntos ahí, Lula y Cristina. Eso no sucedió. Luego del encuentro, Lula tenía previsto dirigirse a la Embajada de Brasil, acá en Buenos Aires. Tenía previsto un encuentro también con Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos. Todo esto fue luego de la cumbre del Mercosur. ¿Qué novedades hubo ahí, Ori? Sí, simplemente decirte que es imposible mirarla a Cristina y no considerar lo que le está sucediendo en el espejo de lo que le sucedió en su momento a Lula, que estuvo preso durante 500 días entre el 2018 2019. Bueno, nada, uno lo tiene siempre muy presente. También decir que es un claro gesto de apoyo, de solidaridad, así se dice, para con Cristina. Y también le está devolviendo un poco la gentileza a Milei, que recordemos un año atrás, en su primer viaje como presidente a Brasil, fue a participar de una cumbre de la ultraderecha que se celebraba allí y visitó a Bolsonaro. Que no solamente jefe de la oposición en ese momento, ¿no? Opositor, digamos, en todo caso a Lula, sino que está sentado en el banquillo de los acusados como instigador del golpe de Estado contra Lula. Así que esa visita también está rodeada de todos estos elementos. Es cierto, de hecho es muy significativo que no tuvieran una bilateral, es decir,
el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, por lo general, cuando se encuentran, tienen una reunión bilateral, más allá del encuentro para la foto, el traspaso de la presidencia pro tempore de la Argentina a Brasil. Una bilateral significa una reunión, bueno, una horita juntos, pensar algunas cosas que puede los ser principales socios de la región, y eso no existió. No existió. Muy poco habitual en la historia de los dos países. Existió el encuentro, eso sí, estamos viendo las imágenes, un encuentro muy protocolar, ¿no? Y también muy frío, hay que decirlo, si uno se fija en el rostro, en particular de Lula, más todavía que de Milei, tengo que decir. Después de todo esto que estamos, ya vamos a la cumbre, pero después de todo esto, Lula va... obviamente a regresar a Brasil, donde va a ser el anfitrión de la cumbre de los BRICS. Esto es lo que se viene este fin de semana en la ciudad de Río de Janeiro. Una plataforma estaría saliendo a la luz finalmente la foto. Me estoy interrumpiendo para contarles que está saliendo a la luz la foto de Lula junto con Cristina. Entonces, después de esto, va a regresar a Brasil, donde va a ser el anfitrión de la cumbre de los BRICS, que es una plataforma de la que debía ser parte Argentina, pero bueno, finalmente Milei decidió dar marcha atrás. Noticia de este mediodía, entonces sí, hablando específicamente de la cumbre del Mercosur, Lula recibió de Milei la presidencia pro tempore. Brasil asumió el frente del bloque ya con el compromiso de concluir el acuerdo entre justamente el bloque regional y la Unión Europea en los próximos 6 meses. Así lo dijo Lula. Este es el plazo que se está dando como presidente del Mercosur para lograr darle un cierre a esa saga que empezó años atrás. Además, Lula puso en el horizonte muy próximo la COP30, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Perdón, te interrumpo, Ori. Tenemos las imágenes ya de Lula, las acaba de publicar Cristina en su cuenta de Twitter. Los abrazos ahí con Lula, la foto del encuentro entre Lula y Cristina y un largo tuit que publica con esas imágenes Cristina. Lindas fotos, ¿eh? Hermosa. Para los que están en YouTube se las relatamos. Es la primera foto, es más, te digo, es la primera foto que hay de Cristina en su detención domiciliaria. Porque hasta ahora lo que nos llegaba de Cristina era o imágenes en el balcón o audios de WhatsApp. Pero dentro de su domicilio, pero de antes. De antes de ser detenida. Y está esa foto con la famosa ya biblioteca de fondo y un abrazo entre los dos, muy, muy, muy tierno, ¿no? Muy lindo. Y un largo tuit de Cristina. Ahora vamos a seguir con las novedades de la cumbre del Mercosur, pero te leo lo que acaba de publicar Cristina luego de la reunión, porque lo acaba de publicar con el título Miseria planificada y terrorismo de Estado de baja intensidad. Ese es el título del tuit de Cristina, que dice: hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un poder judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico. Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo, no pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy, y dice en mayúsculas, su visita fue mucho más que un gesto personal, fue un acto político de solidaridad, dice Cristina, que era lo que marcaba Ori recién, de esa devolución también de gentileza por parte de Lula. Los ojos del mundo están viendo con atención cómo la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad. Fuerte esto, ¿eh? Bien. Muy fuerte esto que acaba de publicar Cristina en su cuenta de Twitter con las fotos del encuentro con Lula. Terrorismo de Estado de baja intensidad. Ayer mismo pudimos ver cómo Bullrich hizo detener a varias compañeras, todas ellas mujeres jóvenes y militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Esper, para quien sus opositores solo merecen cárcel o bala, igual que lo vimos el pasado 18 de junio cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo. Dice Cristina también: nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos. Continúa, es un largo mensaje, el de Cristina.
Dice, lo podemos ver cotidianamente en las violaciones a la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras ya señaló que la Argentina fue el país con la mayor caída en libertad de prensa del mundo. 47 posiciones en los 2 años que lleva Milei de presidente. Y eso que los datos son de antes de que dejaran en coma al reportero gráfico Pablo Grillo por documentar la marcha de los jubilados. ¿Y qué vino después? Se pregunta Cristina, un plan de inteligencia nacional secreto que autoriza el espionaje interno a todo aquel que erosione la confianza en el relato oficial. ¿Y quién decide qué erosiona la confianza? ¿Caputo, Karina, Conan? Pregunta Cristina. Y como si fuera poco, ahora Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente pone en redes sociales sin orden judicial, además de detenciones preventivas sin que exista ningún delito. Se pregunta la expresidenta, ¿te quejas de cómo va el país? ¿Te burlás del oficialismo en una red social? Entonces tal vez la policía llame a tu puerta. Ya vemos cómo sucede en otros países y parece que también quieren importar eso. ¿Qué más? Dice Cristina, hay algunos párrafos más. Dice también que esta es la deriva autoritaria, este es el terrorismo de estado de baja intensidad que vive la Argentina. Están convirtiendo al país en un experimento continental. Así como Pinochet hizo que Chile fuera el laboratorio de los Chicago Boys, hoy quieren que nuestro país sea el banco de pruebas de Milei y los Caputo Boys. Mismo manual, salarios de hambre, privatización total, entrega absoluta al Fondo Monetario Internacional, dice Cristina. Lo que completa este cuadro tétrico es esto que estamos viviendo. Prensa bajo cuerda por miedo al presidente, a las órdenes del patrón o a la pérdida de la pauta. Leyes represivas, líderes de la oposición a los que se les quiere impedir salir al balcón de su casa. Todo es parte de un ataque preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse. Dice Cristina también, sobre todo de cara a lo que viene después de octubre, que ya Caputo anunció que se viene la verdadera motosierra, que es reforma previsional, reforma laboral y reforma fiscal. Algo que el propio Caputo dijo públicamente en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Pero no les va a salir bien y saben que si el pueblo habla, si se organiza, si se defiende, no van a poder. Igual que los cientos de miles que en el pasado 18 de junio se movilizaron a Plaza de Mayo, eran demasiados para ser amedrentados. Y también los argentinos somos demasiados para que nos tengan solos, asustados y vigilados. Sigue Cristina, últimos párrafos, antes del postdata del Che Milei, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, un nosotros, y un nosotros del tamaño y la historia del pueblo argentino, ni se calla ni se detiene, este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos. Atención, ahí, con esa línea. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos. Mucha gente asustada en este momento. Y un postdata, Che Milei, con la ola polar que tenemos, ¿vos qué hacés? Lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas de un 6,4% más, pregunta Cristina. Tarifas por las nubes, estufas apagadas. Vos hablando de que hiciste un buen trabajo en el Mercosur y dejaste a Mar del Plata sin gas, le dice Cristina. Dale, hermano, seguí vendiendo humo, lástima que no calienta. Bueno, y las fotos de la reunión entre Lula y Cristina en la casa de Lula con ese largo mensaje que les acabamos de leer. Unas fotos muy hermosas, Mati, muy impactantes, no solamente por tratarse de Cristina y Lula, sino por pensar que uno estuvo preso y la otra está presa. Sí, claro. Tiene una carga también, me parece, emotiva e histórica, ¿no? Sí. Si uno le pone un poquito de perspectiva y piensa en lo que fue en algún momento ese frente progresista en la región, con la esperanza que eso encarnó y también significó para millones de personas, es realmente una foto que dice mucho, mucho más que simplemente el abrazo, la solidaridad, el cariño, que es obvio y que emane de las imágenes. Y ¿no? es interesante el mensaje de Cristina porque lo enmarca en ese pasado reciente, pero también mirando hacia futuro. Una proyección hacia adelante. Lula lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. Lula volvió a la presidencia. Es que Lula dio esa perspectiva de futuro. Lula estuvo preso, pero también está nuevamente, y no es solamente que salió o que cumplió con su condena y vuelve a ser libre, sino que es nuevamente presidente de Brasil, ¿no? Entonces, más mensaje hacia el futuro que eso no hay. Bueno, noticia entonces de último momento, de alto impacto, la foto, el encuentro entre Lula y Cristina, el mensaje de Cristina que les acabamos de comunicar, hablando de terrorismo de baja intensidad, terrorismo de Estado de baja intensidad, y la comparación
con el pasado de Lula y el futuro de Cristina, que es un poco lo que deja también el mensaje de la expresidenta, con la primera imagen de Cristina detenida en su casa, ¿no? Con la escarapela argentina. Algo que hoy ni se le cruzó por la cabeza a Milei, clavar una banderita, una escarapelita, algo como que le genera cierto rechazo eso al presidente argentino. Pero volvemos a las últimas novedades, Ori, sí, de lo que dejó la cumbre del Mercosur. Les decía entonces que Brasil, noticia de este mediodía, asumió el frente del bloque del Mercosur con el compromiso de concluir el acuerdo Mercosur-Unión Europea en los próximos 6 meses. Ese es el plazo que anunció el propio Lula en sus redes sociales. Lula, que además puso en el horizonte un objetivo próximo, que es el de la COP30, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que va a tener sede en Brasil, en Belém, en el mes de noviembre. Por eso dijo, el apoyo del Mercosur y de toda América del Sur será fundamental. Lula, que recordó que este es un contexto realmente muy adverso para todo lo que tiene que ver con el multilateralismo, y por supuesto que la lucha contra el cambio climático es una de esas agendas que requiere de un esfuerzo mancomunado. La presidencia brasileña ya definió 5 prioridades para este periodo que se abre entonces al frente del Mercosur. Primero, fortalecer el comercio dentro del bloque y también con socios externos. En ese sentido, les cuento que el Mercosur busca ampliar el menú. Por ejemplo, ayer, en la víspera de la cumbre de los jefes de Estado que se celebró hoy mismo, el bloque anunció el cierre de un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, que aglutina a algunos países europeos extracomunitarios, ¿no? Por fuera de la Unión Europea. Entonces, fortalecer el comercio con socios externos. Segundo, avanzar con más decisión frente al cambio climático y en la transición hacia energías limpias. Tercero, apostar fuerte al desarrollo tecnológico regional. Cuarto, enfrentar el crimen organizado transnacional, y en ese sentido Lula hizo una referencia específica a una propuesta que cuenta o que se encuentra motorizada por la Argentina y que tiene que ver con la creación de una agencia regional contra el crimen organizado. Lula dijo, le vamos a prestar seria atención a ese proyecto. Y quinto punto, para cerrar, promover los derechos ciudadanos garantizando más participación social. Así terminó entonces la cumbre semestral del Mercosur. Bien, amigos, van a llegar muchas repercusiones en el transcurso de la tarde, porque ya me imagino que para las próximas horas lo que se viene es, así como estaba, ¿no?, la indignación sobre la utilización del balcón, es quién dejó entrar un fotógrafo a la casa de Cristina. Acuérdense que esto va a pasar, ¿eh? En las próximas horas, recuerden, va a haber ¿cómo puede ser? Está presa y se saca fotos con un... Va a pasar. Supongo que, hermano, sé, solo Lula está autorizado a entrar, pero o con una comitiva. Bueno, es que técnicamente era Lula. O sea, es por eso, digo, esto va a ser hoy a la tarde en los programas de la indignación, Gorila. Va a ser un temazo. ¿Cómo puede ser? Que entra cualquiera, saca fotos. ¿Qué es eso? Eso no es estar preso. Tiene que ir a una cárcel común. Corte sí. A, la conclusión es, mándenla a Ezeiza, ¿no? Bueno, mientras tanto, cambiamos de tema. Alertan que se agravará la falta de gas si sigue el frío. El comité de emergencia que integran autoridades del gobierno y las empresas de gas decidió ampliar los cortes de suministro en el día de hoy, desde ayer, a estaciones de servicios que venden GNC e industrias en casi todo el país, además de interrumpir las exportaciones a Chile. En el sistema domiciliario, en muchos lugares hay baja presión de gas. Eso se traduce, por ejemplo, en que se apagan los calefones, cuesta calentar la pava para el agua, etcétera, cocinar y demás, y hasta calefaccionarse. En Mar del Plata, las autoridades municipales suspendieron las clases, cerraron comercios por falta de gas. En principio, las medidas a nivel nacional se van a extender hasta esta tarde-noche, pero puede ampliarse hasta que baje la demanda y sobre todo hasta que suba la producción en vaca muerta. El vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC, Oscar Olivero, advirtió que la ola polar generó una situación muy crítica y que la red de gas no está preparada para estas temperaturas, además de informar que ya se cortó el suministro durante todo el día en estaciones de servicio de por lo menos 9 provincias. También alertó por posibles problemas si sigue el frío extremo en las zonas del AMBA, donde hoy, todavía, por ahora, hay gas, ¿no? Al menos por ahora en la zona del AMBA. Según la Cámara Argentina de GNC,
la palabra del vicepresidente de la Cámara, Oscar Olivero, estas son las provincias sin gas en las estaciones de servicio. Tienen contratos en las estaciones de servicio que les pueden interrumpir porque lo pagan más barato al gas, son las que ahora tienen 0 gas, pero si tenían contrato firme y debían tener igual gas en este contexto, tienen por ahí problemas porque el gas está llegando con muy poca presión. Hay localidades específicamente con más problemas, ¿no? Escuchaba puntualmente La Plata, Mar del Plata. ¿Esto a qué se debe? No, mira, La Plata, el caso de La Plata es un caso especial y es porque no hay casi estaciones con firme, o sea, casi todas las estaciones tienen interrumpible. Entonces, es, digamos, el primer lugar que se queda sin gas, o al que ahí sí es el caso es de corte de gas, ¿no es cierto? Ahora, en este momento tenés problemas. Hoy, desde ayer a las 2 de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente, está cortado, y en algunos casos desde la mañana también, está cortado Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis. O sea, el problema es realmente bastante grave. Ayer, por ejemplo, ayer a la tarde, también se cortó Santa Fe. Pero cuando decís se cortó, Oscar, todas estas provincias que numeraste y decís se cortó, es que se cortó el gas que llega a las estaciones de servicio de GNC. Sí, señor. Bien, esa era la palabra entonces del vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC, pero también hubo muchas industrias, además de lo que es cargar gas en el auto, en las estaciones de servicio, había muchos sectores de la industria también con la interrupción del servicio y baja intensidad en muchas provincias para el consumo de gas en los hogares. Impresionante la cantidad de provincias. No, ahí estaba viendo porque hay una cuenta que yo sigo que me fascina, que es Mapas Argentos, que es como Black Mac y qué sé yo, y había postearon hace un ratito una que decía provincias sin suministro de GNC hace más de 24 horas, y cuando vos lo ves es impactante. Yo se los pasé ahí a ver si lo tiene. Es impactante porque la verdad que es más de medio país, porque yo te iba a decir medio país, no, es más de medio país. Claro. Es impresionante. Son más las provincias que están sin suministro de gas que las que visitó Milei desde que es presidente hace casi 2 años, ¿no? Sí. Es técnicamente... Impresionante. Técnicamente es estrictamente cierto lo que digo. Y ahí lo decía el de la Cámara de GNC y leía una nota de Río Negro, del diario Río Negro, que no solo es la falta de gas en sí, sino que a donde sí hay gas, o supuestamente hay gas, llega como una llamita. Un soplidito. Sí, por eso se apagan los calefones, Claro. bueno, y tenés que cocinar y se complica. Qué impactante, ¿no? Posiblemente haya factores que, por supuesto, tengan que ver con el frío extremo de estos días, el aumento del consumo, pero acá hay algo que no previeron, evidentemente, ¿no? La verdad que el plan espectacular y súper bien pensado del presidente Javier Milei, el mejor equipo del mundo y de la historia de la humanidad, tiene un talón de Aquiles que es que hace frío en julio. Digamos, no previeron que hace frío en julio. Sí. Y bueno, adviértanle que va a hacer calor en verano, porque ya vemos que vienen los cortes de luz otra vez y todas esas cosas. Mira, vos te puede gustar más o menos Guillermo Moreno, estar más o menos de acuerdo con sus posicionamientos políticos, con su forma de ser, todo lo que quieras. Ahora, evidentemente conoce más o menos cómo funciona, ¿no? El suministro de gas, entre otras cosas, cómo el suministro de gas en estas épocas. Y la semana pasada estuvo en Crónica, circuló mucho por estas horas el video. Este video en el que les dice, le dice al gobierno, ojo que está haciendo mucho frío, la gente va a usar mucho el gas, se van a quedar sin gas la semana que viene. Corte A, ¿qué pasó? Lo que había dicho Guillermo Moreno. Escuchalo, a ver. Yo lo que estaba pensando es un mensaje, seguramente lo están contemplando, pero como este gobierno son cabeza hueca, cuidado que con estas temperaturas el consumo de gas en los próximos 2 días va a ser muchísimo más alto de lo que ellos pueden inyectar en los gasoductos. Les digo que tengan cuidado, que tomen cartas en el asunto. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué lo decís? Porque el gas no se puede cortar, no es como la luz. Yo lo que les digo es, si un barrio se le queda sin gas, no es como la luz. Vos se corta la luz, resolviste el tema, das luz. Claro. Gas no. Date cuenta que vos en tu casa tenés generalmente los aparatos. Pero vos crees que no tienen un programa para pagar la industria. Son unas bestias, por eso se lo estoy diciendo en Crónica. Estos chicos no saben nada, no piensan nada, no planifican nada.
que no piensen que el gas es como la luz. Vos ahora se corta la luz en Crónica, dentro de media hora vuelve y no pasa nada. Fue hace unos días. No, pero es importante lo que está diciendo, claro, porque diciendo, no es lo mismo reconectar gas que reconectar luz. Hay que hacerlo en el caso domiciliario, casa por casa. De hecho, lo que está pasando ahora en Mar del Plata, que a medida que van restableciendo la distribución de gas, la distribuidora tiene que ir casa por casa para regresarle el servicio a cada uno de los hogares que se quedaron sin gas en estos días. Pero lo que ahí te observa, te pone sobre la mesa, Moreno, es que había formas de anticiparse a este tipo de cuestiones. Che, se viene una ola de frío polar, estás en invierno. La gente, ¿qué va a hacer? Va a usar más gas. Te vas a quedar sin gas, tenés que producir un poco más para estos días que se vienen. Evidentemente no estabas ante un gobierno que se preocupe por nada más que lo estrictamente financiero. ¿Viste? Son timberos. Es Caputo, el ministro de Economía es Caputo. ¿De qué se preocupa? ¿De cuánto está el dólar? ¿De si vos le prestás o no le prestás? ¿Endeudar? ¿Bicicleta? ¿Timba? Después de la economía real, de la vida real de las personas, se encarga, no sé, mucha suerte. Hay ciencia predictiva. Para eso estaba el Servicio Meteorológico Nacional. Capaz que le tienen que dar un poco de bolilla y presupuesto y gente, porque se quedaron con bastante poca gente en el Servicio Meteorológico Nacional, pero gente que te anticipa si va a hacer frío. Suelen predecir, digamos, por datos científicos, digamos, no es que es un tarot y vinito, como hace la amiga de Karina Milei, sino que, digamos, son datos científicos que te adelantan que por ahí vas a tener un invierno más crudo. Bueno, pasemos ahora a otra crisis, que es la del Garrahan, que sigue bajo ataque del gobierno. El gobierno en las últimas horas abrió un nuevo frente de conflicto con los trabajadores de la salud en general, no solo del Garrahan, que es, bueno, lo que contábamos ayer, ¿no? La modificación del régimen de residencias en los hospitales. Estuve hablando con varios médicos, amigos y enfermeras y demás en las últimas horas. Dicen, es impresionante lo que están haciendo. Porque realmente llega un punto en el que ni los trabajadores de la salud pueden creer hasta dónde quieren llevar la salud pública. Dicen, nos vamos a quedar sin gente para atender. Es lo que están anticipando. Y desde ahora, aunque, bueno, esto se encuadra en una especie de beca, ¿no? Que lo contábamos ayer, se excluye de la legislación laboral a los residentes, es decir, todo lo que tiene un contrato laboral, de vacaciones, qué sé yo, feriados, aguinaldos. Sí, pero además... obra social, aportes, cualquier tipo de regulación para los empleados. Ahora es una beca, ¿no? Sin aportes, eso además no contabiliza en el caso de muchos residentes que, por ejemplo, están haciendo la residencia en el Garrahan y deciden quedarse en el Garrahan. Esos años trabajados son contados, digamos, como antigüedad. Eso ya no existiría más. Lo tremendo de todo esto, lo cruel, lo cínico es que les dicen que pueden elegir entre dos modalidades, que es una, el trabajo, digamos, el seguir, digamos, en esta misma modalidad, que es cobrando una miseria total, sin derecho a patalear, y si no, la otra es esta beca, en la que además ellos podrían eventualmente cobrar algún bono, cobrar extras, o sea, tener alguna tarifa ahí. Es de un nivel de cinismo importantísimo. En línea con esto, los trabajadores del Garrahan ya lanzaron una advertencia, y los del Posadas también, otro hospital nacional que depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación, llamaron a una alarma nacional antes de la novedad, después de que las autoridades nacionales no asistieran a ninguna de las 3 reuniones pautadas por la Secretaría de Trabajo. En el Garrahan, los profesionales y técnicos del hospital confirmaron huelgas de 24 horas para los días 10 y 17 de julio y también están convocando a una movilización federal, una movilización en todo el país. Así lo explicaron los residentes del Garrahan. ¿Cómo impacta este nuevo ataque del gobierno? A ver. El Ministerio de Salud decidió cerrar las residencias nacionales. ¿Cómo? Transformándolo en una beca precarizada. ¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco. No contaremos con aportes jubilatorios, ni aguinaldos, ni licencias, ni antigüedad dentro del hospital. A cambio, recibiremos un estipendio. Es importante aclarar que esto no significa un aumento de sueldo, sino la redirección de nuestros aportes, convirtiendo un trabajo en una beca informal. Somos médicos con título universitario. Entramos a la residencia por un concurso por orden de mérito y ejercemos nuestra profesión durante los 4 años de residencia. Entre las residencias involucradas se encuentra la nuestra, la residencia de pediatría del hospital pediátrico más prestigioso de Latinoamérica, en donde se forman por año 70 nuevos pediatras. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación,
es un intento de destruir el sistema de residencias tal como lo conocemos y de precarizar aún más la salud pública. No hay derechos laborales, no hay futuro. La solución no puede ser el retroceso. Bueno, ese es el mensaje de los residentes del Garrahan de las últimas horas. Y también habló esta mañana acá en el Destape el médico pediatra del Garrahan, Pedro Núñez. Remarcó que el hospital atiende el 40% de los casos pediátricos del país y que están condenando a los pacientes a muerte, dijo esta mañana acá en el Destape. A ver. Digamos, un poco la expresión de lo que nos gobierna hoy en día, ¿no? Y Pedro, te hago otra consulta. Nosotros sabemos ya que el Hospital Garrahan, digamos, no solo atiende niños de todo el país, sino que además tiene la posibilidad de tratar patologías que en otros lugares del país no. Si no funciona el Garrahan, digamos, ¿hay riesgo de vida para niños de todo el país que no tengan otro lugar para atenderse? Hay riesgo de vida de niños del presente y riesgo de vida de niños del futuro. Imagínate que el hospital atiende el 40% de los pacientes pediátricos del país, es el centro que más trasplanta órganos. El año pasado trasplantaron 120 pacientes entre trasplantes de hígado, riñón y corazón. ¿Quién no va a hacer eso? Y condenar a esos pacientes a la muerte, más vale, seguro, sin dudas. Es fuerte escucharlo, porque es eso, es una decisión de gobierno que condena a niños a morir. Pero creo que los números son públicos, digamos, también en el horario hospital, los han dicho en todos los... el horario hospital que está publicado por el mismo hospital, digamos, son números que existen en la realidad, digamos. Si esos 120 chicos se trasplantan, se mueren. Si los 40% de pacientes pediátricos oncológicos no se tratan, se mueren. Digo, eso es evidente. Bueno, muy impresionante lo que cuenta ahí Pedro Núñez, que, bueno, un poco lo que le pasaba a Ari, ¿no? Aunque lo sepas, ¿no? Dicho esto por alguien que está ahí en las urgencias del Garrahan, no deja de impactar, no deja de sorprender, de alarmarnos, ¿no? Bueno, mientras tanto, entonces, la resolución publicada en el boletín oficial, además de todo lo que dijimos, les agrega a los residentes sábados obligatorios, es decir, 48 horas semanales, les exige 8 guardias mensuales de 36 horas. Además, los hiperexplotan aún más. Más carga horaria por menos guita, es impresionante. Cambiamos de tema. Ayer hubo escándalo en Diputados. Justo cuando terminó el programa a la tarde, pim, se pudrió todo. Venía todo más o menos bien, más o menos tranqui. La sesión, terminamos nosotros y se agarraron ahí gritos y escándalos sobre el cierre de una sesión caliente en el Congreso. Ahí Paula Penaca y Juliana Santillán, entre otras, discutieron fuertemente, en medio ahí de algunos gritos, contra José Luis Espert, ¿no? Se le fueron al humo a Espert, que por estas horas es parte también de una estrategia coordinada entre el Gobierno Nacional y el Poder Judicial para perseguir políticamente y detener a quienes fueron y le tiraron un poco de caca en la vereda al diputado. Sí. Por cierto, antes de que se levantara la sesión, la oposición había conseguido quórum y había obligado al oficialismo a tratar la semana que viene en comisiones las emergencias en el Garrahan, ya que hablábamos justo del Garrahan, y el proyecto de financiamiento universitario. Eso sucedió. Después, con todo este episodio, Martín Menem decide levantar la sesión y, no se pudieron tratar otra serie de proyectos, pero lo que tenía que ver con financiamiento universitario y financiamiento del Garrahan debe tratarse en comisiones el martes y posiblemente en una sesión el miércoles. Bueno, Paula Penaca, una de las protagonistas de este episodio, habló esta mañana en Futurock y dijo que Espert ataca como un machito y se defiende como un cobarde. A ver. Y la verdad es que ayer parte de esa discusión tenía que ver con esta actitud del diputado Espert de no querer trabajar y de haber cerrado con llave la comisión de presupuesto y habérsela tragado la llave, pero también tenía que ver con que el diputado Espert viene repartiendo, como es su costumbre, improperios, agresiones, amenazas, lo hace dentro del recinto, lo hace sobre todo dentro de los estudios de televisión, y después, cuando hay alguna reacción social, una reacción popular. Mira, yo entiendo la representación política en primer término como la representación coherente, ¿no? Uno dice una cosa y hace lo mismo, porque la gente lo elige para eso, pero también como rendir cuentas. No hay manera que ningún sector de la sociedad reaccione si vos te la pasás agrediéndolo. Entonces, el diputado Espert ataca como un macho, pero se defiende como un cobarde, porque se esconde en la justicia, en la ministra pistolera de Milei, en el propio gobierno, y terminan 5 militantes, como sucedió ayer, presas,
en las manos de la mafia judicial, además de la jueza Arroyo Salgado. Bueno, esto tiene que ver con el caso Alexia y el show de la persecución política. El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado y con Spert, le cumplieron el deseo finalmente. Viste que venía prometiendo cárcel o bala, cárcel o bala, cárcel o bala. Bueno, Sí. le prometieron por lo menos una parte, ¿no? Que es cárcel. Por lo menos, ¿no? Pero mal que no le cumplen la otra. No, bueno. Por claro. ahora es cárcel. Sí. Pero bueno, todo es el delito de tirar caca, el terrorismo de tirar caca, El terrorismo ¿no? de tirar caca en la vereda. Que después, esto lo venimos diciendo en los últimos días, vos podés estar más o menos de acuerdo, puede hasta parecerte, si se quiere, torpe políticamente, o podés estar más o menos de acuerdo en la forma. Pero como mucho es una contravención municipal. Lejos está eso de... en Ezeiza incomunicada. Claro, de merecer una detención en un penal federal 7 días incomunicada. A la madre, porque tiene Es una un cédula despropósito. azul del auto, la detuvieron 2 días también. Y el relato que hizo la madre ayer también en la conferencia de prensa, contando cómo la llevaban, la traían de Ezeiza a Talcahuano, de Talcahuano a Ezeiza, esposada, encadenada a los pies a la camioneta, cómo la filmaban, cómo le iban sacando fotos, cómo las fotos que le sacaban no les gustaban y les volvían a sacar fotos. Tremendo. Es tremendo. No, pero además La verdad, este es miércoles tremendo. a la madrugada se sumó también todo un operativo con allanamientos de madrugada, 4 detenciones que se suman a las de Alexia, también todas mujeres, en su mayoría mujeres, salvo un caso, todas mujeres jóvenes, militantes políticas, no hay como un patrón ahí de lo que le molesta efectivamente al gobierno. Ayer hubo una conferencia de prensa en Diputados, estuvo el hijo de Eva Mieri, una de las concejalas de Quilmes, detenida por los hechos ocurridos en la casa de José Luis Espert. Dijo que su mamá tiene la fuerza para bancársela y contó en el mismo momento que el papá de ella fue desaparecido y torturado durante la dictadura. Habló también el abogado Rodríguez Basalo, criticó el exceso punitivista por parte del gobierno ante las detenciones por estos hechos ocurridos en la casa de José Luis Espert. A nadie de esta sala se le puede ocurrir que un diputado de la Nación se siente amedrentado porque le ponen un pasacalle o porque le pudieron haber puesto un pasacalle. Y además también nos preocupa el exceso punitivista de establecer las detenciones, las incomunicaciones, las prisiones preventivas, no como una excepción, porque así lo establece la ley, son excepcionales, sino como la regla. Acá modificamos todo. La regla es te detengo. Y después, ¿alguien me puede decir, estos 5 imputados, en qué pudieran entorpecer la justicia? ¿En qué pudieran fugarse para que no les sea concedida la libertad? Bueno, en las últimas horas hay una campaña muy fuerte por parte de la oposición, porque no es solo el peronismo o el kirchnerismo. En esa conferencia de prensa estaban todos los dirigentes de izquierda, estaba Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Chipi Castillo y varios más también. Pero bueno, al tratarse de dirigentes que participan de la Cámpora, es especialmente la Cámpora quien está encabezando también esta campaña de salir al cruce de Espert, de la juez y de la Fuerza de Seguridad. Por eso Mayra Mendoza en las últimas horas dijo que no es una investigación, sino que es una persecución a la militancia política, que no es justicia, sino que es impunidad para la mafia. No es delito, es meter miedo y paralizar, dice Mayra Mendoza. Y le dice a Espert, deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos y tanto te las bancas, nos vemos en las urnas. Le dice Mayra Mendoza. También Lu Cámpora habla de cagones y mafiosos. El aparato del Estado totalmente abocado a perseguir a militantes políticos. Y una vez más con la hazaña misógina que tiene siempre contra las mujeres, dice Lu Cámpora. También Juan Grabois, que estuvo en esa misma conferencia de prensa, a la noche estuvo en C5N, habló sobre la detención de las militantes de la Cámpora y la posibilidad de enfrentar a Espert. A ver. Incluso si te gustaría la posibilidad de enfrentar a Espert como candidato a diputado en una campaña, por el tono que tiene Espert, por lo que vos planteás, si te imaginás en ese escenario. Creo que sería lo que, desde que empecé a militar políticamente, lo que más me gustaría hacer. Porque Espert es una cucaracha. Y aparte Espert me tiene un miedo, porque yo le recuerdo esto que no quiere que le recuerden. Es amigo de los narcos, y eso está probado. Y hay fotos por todos lados. Tiene todos los dedos manchados. Bueno, y desde el CELS, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, hace instantes publicaron ahí un pedido de excarcelación a las militantes detenidas. Dicen que la acusación penal contra Alexia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Mucio y Candelaria Montes
parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie. La calificación legal en la que avanzó el Juzgado Federal 1 de San Isidro, es decir, Arroyo Salgado, es forzada y desproporcionada, y el rechazo a la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para dictar prisión preventiva. Es decir, no son detenciones políticas, hay que darle mucha vuelta. Esto es el gobierno nacional profundizando en su estado más autoritario. El expediente, además de la investigación, se encuentra bajo secreto de sumario, una medida que es absolutamente excepcional, que solo se utiliza para casos muy graves o muy complejos, porque, bueno, básicamente les restringe el derecho a la defensa, a sus abogados a acceder al expediente para ver de qué las tienen que defender y de quienes quieran intervenir también en el proceso. En este caso, dice el CELS, es una herramienta injustificada que busca evitar que las defensas puedan saber y controlar qué está haciendo el juzgado. El CELS habla de un efecto disciplinante, que es un poco lo que estamos viendo en general en estos tiempos, no solo en este caso de estas detenciones, sino lo venimos charlando, lo que pasó con Julia Mengolini en los últimos días, es tratar de disciplinar al resto, las denuncias penales del presidente a periodistas, los ataques constantes en las redes sociales, etcétera. Es un efecto disciplinante sobre cualquiera que se quiera oponer a este gobierno de la forma que sea. Quiero recordar uno de los videos que anda dando vueltas de José Luis Espert, hablando de disciplinar, que él decía, 2 o 3 que colgás con un par de balazos en Plaza de Mayo y estos no joden más. Y estas chicas están en cana por colgar un pasacalle. Claro. ¿No? No, por eso. También hay que darle un narco. ¿Cómo es? Un marco. Narco ya tiene. Un marco de darle un contexto a lo que sucede con Espert. Yo dije narco sin querer, yo quería decir marco. No. Para darle un marco a la situación. No, narco era el que le prestaba el gobierno en la campaña. No, eso es otra cosa. Bueno, esta mañana Axel Kicillof se refirió a este tema también, habló acá en el Destape y dijo que esto forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia. El caso de las detenciones en el marco de un escrache que hubo a la casa del diputado Espert y que motivó primero la detención de una mujer que está detenida en el penal de Seiza y ayer varias detenciones ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? No, condenar absolutamente y exigir la liberación porque hay una enorme y marcada por muchísimos sectores desproporción y además todavía no sabemos ni siquiera el tipo penal y me parece que forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia también, de cuestiones de persecución política, detenciones. Bueno, obviamente hay que mencionar que está hoy condenada Cristina, así que bueno, forma parte de lo mismo, no hay ninguna duda, así que hay una suerte de desenfreno autoritario que se combate y se denuncia diariamente, pero bueno, lo que hay que hacer también, claramente, es frenarlo con el voto, ¿no? Expresar todo este malestar, todo denunciarlo y bueno, así que eso lo quiero dejar bien claro. Yo tengo una... Bien, ahí el gobernador bonaerense, y ya que estamos con él, nos metemos en algunas otras declaraciones que dio esta mañana acá en el Destape sobre el caso YPF. Remarcó que gracias a la estatización de la empresa, Argentina recuperó el superávit comercial energético y dijo que sobre eso el presidente Milei no tiene nada que decir. El hecho de pasar de un superávit energético de 6.000 millones de dólares en 2006, por ejemplo, a un déficit de 6.000 millones de dólares poco después de la recuperación, primero 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, bueno, eso hace obviamente a este país un país vulnerable y destruido energética y macroeconómicamente. Por eso quiero decir que la recuperación de YPF tuvo como resultado visible y real que Argentina recuperó el superávit comercial energético y cayó estrepitosamente la importación y se empezó a exportar. Y eso es la recuperación de Vaca Muerta. Milei no tendría nada que decir, el otro día andaba patéticamente con el mameluco de YPF, pero todo eso tiene que ver con que Vaca Muerta estaba ahí y YPF privatizada
no lo estaba explotando. Claro. Bueno, y por último, última noticia, el Fondo Monetario Internacional advirtió al gobierno por la falta de reservas y aclaró que todavía no cerró la revisión. Javier Sluky publicó una nota en El Destape. El Fondo Monetario Internacional llamó la atención al gobierno de Milei por la falta de acumulación de dólares en el central, más que por la falta de acumulación, por cómo se están yendo para todos lados, mientras que admitió que las discusiones por la primera revisión del acuerdo firmado en abril todavía continúan, evitó poner una fecha precisa para su aprobación final, lo que demora la llegada, hasta que no está aprobada esa revisión, se demora la llegada del desembolso que está esperando como agua en el desierto, de 2.000 millones de dólares. Así lo señaló la vocera del FMI, Juli Cosa, que en una conferencia de prensa regular que brindó este jueves, de la que participó El Destape, ahí con Javier Sluky, aún no tengo una fecha para la reunión del directorio, dijo la funcionaria del organismo ante la consulta de la prensa argentina, y además aclaró que todavía continúan las discusiones sobre la revisión y reveló que hay una misión del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional en Washington, lo que precisamente indica que la misión del fondo que estuvo en Buenos Aires entre el 24 y el 27 de junio no fue suficiente. No revisaron lo suficiente. Sí, se ve que hay que revisar más. Se ve que se fueron con dudas. Vinieron, revisaron y están revisando de vuelta ya. Es como claro. No me terminan de cerrar. Porque aparte tenían que revisar a principio de junio. Lo pospusieron al 20 y pico para darle de junio. Para darle una mano. Porque no estaban llegando. Dicen, vamos a dejarlo para más adelante así vemos si llegás. Y ahora no. Vienen acá, revisan. Se ve que no alcanzó, no fue suficiente como para que Argentina aprobara sin problemas los exámenes ante el Fondo Monetario Internacional. Le levantaron el caputo y dijeron, acá alguien te metió mano. Acá te metió mano alguien. ¿Quién te hizo esto? En otras palabras, las explicaciones y la perspectiva de Luis Caputo y su equipo sobre la falta de reservas no les resultaron satisfactorias al fondo, evidentemente, a los funcionarios ahí del organismo que lidera Kristalina Georgieva, sobre todo cuando ven que Caputo dice, comprá, campeón, está barato, comprá, y el mercado va, compra y el dólar se le vuelve a subir, ya va por 3 días seguidos que el dólar le aumenta. Bien amigos, hasta ahí entonces las últimas novedades del resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.